también se acoplen a esta nueva política. Entonces, para empezar, pues si vamos a pedir que las licenciaturas sean acreditadas, los que participen en concursos docentes que no vienen de licenciaturas tienen que venir de programas acreditados. Entonces, para empezar. Y lo segundo es que también pues, los énfasis en tenidos en cuenta en los concursos docentes, y pues ya, digamos, se sale un poco, pero yo de mi jurisdicción, pero ya hemos hablado, digamos, cómo a partir de estas estructuras y de los énfasis uno puede estructurar un curso docente que tenga en cuenta cuáles son los énfasis. Pues no lo hemos aterrizado todavía, pues porque no ha sido el trabajo hasta ahora necesario, pero sí vamos a tener en cuenta ese tema de los énfasis en los concursos docentes. Había unas preguntas, ¿cierto? Sí, ¿Tú tenías una presentación o ya la terminaste? Sí, yo creo que vamos a hacer para después. La primera es un poco terminar la presentación hablando de la práctica. Entonces, componente presencial, componente práctico, en inglés, estructura curricular. Entonces, aquí me va a tener. ¿Por qué es tan importante? Pues esta reforma es este es el énfasis que le queremos dar. No está estructurado en competencias los programas, pero queremos que los programas garanticen que los egresados tienen unas competencias. ¿Cuáles son? Pues a partir de unos fundamentos generales, está el pensamiento cuantitativo, la lectura en inglés, unos saberes específicos y disciplinares, pues que son el núcleo de la licenciatura, un saber pedagógico y didáctico que viene dado por la teoría y pues las corrientes también de la ciencia de la enseñanza, y finalmente la didáctica de las disciplinas, que es aprender a enseñar una disciplina en un contexto. Entonces, ¿por qué la práctica es tan importante? Porque es la que permite interactuar esa enseñanza de la teoría en ese contexto preciso, y es la que le da al estudiante, al licenciado, este componente de la didáctica de las disciplinas, que se comporta también, que se puede adquirir de una segunda forma, y es a través de los profesores en el aula. Pero para eso tenemos que tener unos docentes con experiencia en aula. Entonces, por eso es que también se estableció que 30% de los docentes del programa tienen que tener experiencia en aula para que también puedan enseñar ese componente de la didáctica de las disciplinas. Ahora, el componente práctico de los programas, digamos, y con esto ya termino la presentación. ¿Cuál es la visión de la práctica que pues podemos nosotros pues acompañar del ministerio? Esto es completamente autónomo de la institución. Estas son ideas que nosotros hemos estructurado, y es los tres componentes digamos, de un programa con práctica, digamos, evolutiva. El primero es la práctica de observación, el segundo es la práctica de inmersión, y el tercero es la práctica investigativa. ¿Qué vamos a hacer desde el Ministerio de Educación? Nosotros vamos a trabajar con las secretarías de educación para facilitar esos convenios entre las instituciones de educación superior y los establecimientos educativos, dado que la Secretaría de Educación ya va a facilitar el convenio entre la institución y el establecimiento. Entonces, ¿cuál es la práctica observacional? Es el primer paso. Una de las preguntas decía, ¿cómo lo garantiza pues que antes de los 50 créditos empiece la práctica, empiece a enseñar disciplina inmediatamente? Entonces, ¿uno cómo hace eso equivalente? Pues realmente la práctica, la primera etapa de la práctica tiene que ser una práctica observacional, en donde los estudiantes van a un establecimiento educativo a observar y pues digamos a observar a un maestro, dar la clase y pues no dar su retroalimentación, sino hacer una observación estructurada bajo un protocolo de observación, un protocolo por componentes de la interacción, del contenido, de la forma. Y lo que hace es que genera un diálogo también entre el docente de aula y el estudiante. También el docente de aula, el maestro, pues recibe realimentación del estudiante, y el resultado va luego a la institución de educación superior, a los coordinadores del programa, para pues retroalimentar el ejercicio del estudiante. Entonces, esta es la primera práctica observacional. La segunda es la práctica de inmersión. Señor. Perdón, esta práctica observacional quisiera hacer una objeción al respecto. Decías que el documento que de alguna manera pone conceptualización sobre las prácticas está en construcción. Sí. Y supongo que estos son insumos. Me parece desde un punto de vista pedagógico que este tipo de práctica termina siendo vigilante o termina siendo un ejercicio más como de policía. Podríamos hablar en términos pedagógicos de una práctica diagnóstica que obedece a que un estudiante tiene la capacidad de
comprender qué pasa en un fenómeno de ambiente de aprendizaje y no necesariamente para que, como su nombre lo indica, solo observe, porque esto reduciría el ejercicio a una circunstancia, vuelvo y repito, como vigilante. Lo que hablamos es de, hablamos en términos pedagógicos de un diseño o de la posibilidad de contrarrestar diagnósticos que beneficien ciertos contextos de aprendizaje que podrían ser mucho más amplios que una práctica observacional. Sí, digamos que pues este es un primer componente que pues realmente tiene más carácter diagnóstico que observacional, eso sí. ¿Qué queremos hacer con la práctica? Hay dos mundos en Colombia que no se hablan, y es todos los maestros del aula de clase y las licenciaturas que pues están formando profesores que no están ganando toda la experticia de estos maestros. Con todos los componentes de esta, pues diagnóstica, observacional, luego la práctica ya inmersiva y luego la investigativa, lo que queremos es unir esos dos mundos, que realmente los maestros puedan también transmitir su experticia y su experiencia a los profesores, a los estudiantes. En este ejercicio de práctica observacional, pues parte de esa, digamos, retroalimentación que de pronto ustedes están recogiendo en la construcción de este documento, existen dos situaciones que uno encuentra cuando tiene la realidad con los estudiantes de práctica que se lleva a cabo esto. Primero es que la observación es un fenómeno que no es común dentro de las instituciones, y eso genera muchísima afectación. Tanto es así que las instituciones en su autonomía, y más aún los docentes, restringen el espacio de observación de los estudiantes porque consideran un proceso evaluativo más que de formación. Entonces, en ese diálogo con las secretarías, a pesar de que sean ellos intermediarios, es muy independiente lo que genera la institución, porque ellos tienen la autonomía de decir si recibimos al practicante para que observe la clase o no. La segunda situación que quiero decir es que usted dice que es, el decreto dice que es desde antes de 50 créditos. El problema es que usted no puede tener a unos estudiantes observando clases 5 semestres antes de llevarlos al segundo proceso, ya que el ejercicio de observación no es un proceso en términos de tiempo de reflexión duradero, por decirlo así, porque simplemente en términos de análisis lo que se busca comprender es, como usted marca, un modelo de seguimiento desde la práctica que realiza un profesor en ejercicio y de los parámetros del salón de clase. Pero eso no requiere, o sea, eso se hace en un semestre, pero más de un semestre metodológicamente, didácticamente y teóricamente no le va a generar los mismos resultados. En los convenios docentes asistenciales que hacen las universidades con los hospitales, es muy claro para los centros de atención cuáles son las obligaciones que ellos tienen en términos de esa contractualidad, y para las universidades también sus obligaciones. Aquí tenemos al rector y vicerrector que pueden dar cuenta de eso. Hay un contrato. El ministerio, en esto que ustedes están presentando, porque se parece al modelo clínico. O sea, son docentes que se exponen ante sus estudiantes para que ellos aprendan de la práctica del docente, y el docente entonces pueda ser un copartícipe de su proceso de aprendizaje. Es lo que entendí. Maestro. Pero maestro Sí, por eso. Entonces, mi profesión es médico, y cuando participaba, digamos, en estos convenios, entonces lo claro es que en el hospital me decía, o el centro de atención me decía, usted tiene dentro de su plan de trabajo un acompañamiento específico para los estudiantes de la universidad. Entonces, dentro de sus horas laborales, cierto tipo de horas, ¿cierto? El 30% de su trabajo en el hospital tiene más sentido en la preparación del acompañamiento que le va a hacer a los estudiantes. El ministerio ha pensado bajo esta lógica cuáles son los convenios que se van a firmar con las escuelas, o se le va a incrementar la responsabilidad y las obligaciones a los docentes en las escuelas y los centros educativos, cuando el ministerio debería reconocer que eso también obedece a una práctica profesional, obedece a una práctica de coeducador, donde la corresponsabilidad de las escuelas
y las universidades y el ministerio tienen que ser muy altos, ¿sí? Porque eso es como pedirle a alguien que no tiene tiempo, atiéndame al muchacho. Y los que hemos trabajado en prácticas con nuestros estudiantes, lo que vimos es precisamente eso. Un docente, cuando tiene al estudiante reemplazándolo, aprovecha para calificar exámenes. El docente, cuando tiene al estudiante reemplazándolo, aprovecha para irse a tomar un tiempo. Aprovecha para resolver algún problema con un estudiante en particular. En otras palabras, no está en el ejercicio. Y uno lo entiende, porque es que no se le está reconociendo efectivamente, porque una cosa es dar clase y otra cosa es participar en el proceso educativo de un docente en formación. Son dos niveles distintos. Es con base en lo que usted acaba de decir, pero antes de la diapositiva de la práctica observacional. Dijo más o menos textual que no es riguroso que se estructure un plan de estudios, en este caso el producto que sacaríamos una vez hagamos los ajustes, que no es necesario que se estructure por competencias, pero que sí es necesario que se garantice que el estudiante queda con unas competencias. Yo tengo entendido que un plan de estudios por competencias es muy diferente al que tenemos en este momento, inclusive la evaluación cambia sustancialmente porque ya no sentamos al estudiante aquí a preguntarle, así sea aplicación de, sino que ya es en el escenario donde él se va a desempeñar. Por un lado, ahí veo una incompatibilidad. Sin embargo, es bueno aclarar que en discusiones aquí en la universidad anteriores, donde hemos discutido lo del plan de estudios por competencias, nosotros decimos, no pueden, y lo han dicho mis colegas en anteriores intervenciones, instrumentalizar, digamos, pretender que la universidad piense solo en los desempeños y ahí entonces ¿dónde queda lo profesional? Somos una universidad, ¿en qué nos iríamos a diferenciar de un instituto o de quien saca solo tecnólogos, ¿cierto? Que solamente hacen. Es necesario que entienda también el saber, no solo el hacer. Ahí veo un elemento a favor de toda esta propuesta, que es el gran componente de las prácticas pedagógicas, es decir, ese nos permitiría lo de los desempeños, pero entonces en el diseño del plan de estudios y en lo que usted dice que no lo estructuremos por competencias, pero que sí garanticemos unas competencias, que no vayamos a parecer incoherentes cuando hablamos de competencias. Okay. Sí, ¿qué es lo que pasa con competencias? Cuando uno estructura por competencias, cambia la estructura, digamos, de un programa hecho por contenidos y por semestres. Uno lo puede cambiar a un programa hecho por proyectos, resultados de aprendizaje que dan unas competencias, unas cualificaciones, y uno va llenando las cualificaciones y un grupo de cualificaciones da un título. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros queremos con la educación técnica y tecnológica y con el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que sea estructurado por competencias y que realmente la estructura del programa sea dada por unos paquetes que son las cualificaciones que están dadas por unidades de competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que se genera la duda que dice, tiene que cumplir con las competencias, es decir, las licenciaturas tienen que estar estructuradas por competencias, que es, digamos, un mundo completamente distinto. Entonces, por eso es que yo digo que puede estar estructurada por contenidos, por semestres, como cualquier programa, solo pues que garantice ciertos resultados, que pues, la certificación de las competencias no entra dentro de él. Entonces voy a terminar pues rápidamente cuáles son las tres componentes: observacional, la práctica de inmersión. Entonces ya los estudiantes de licenciatura desarrollan procesos de enseñanza dentro del aula, y lo que pasa es que se le da un protocolo al maestro para que pues observe y evalúe también al estudiante dentro de su práctica. Entonces, ¿cuál es la idea acá también? Que ambos, es un gana-gana en el sentido de que el maestro también evalúa, pues, al ver al estudiante también puede retroalimentar su propio quehacer en el aula, ver cuáles son sus fortalezas y debilidades al observar y al tener un protocolo de valoración del estudiante. Una experiencia corta al respecto. Hicimos ese proceso con docentes de un centro educativo de estas ciudades. Al finalizar el ejercicio, ellos reconocieron. Nosotros no acompañamos conceptualmente a los estudiantes. Nosotros no hicimos las lecturas correspondientes que estaban en la que habíamos hecho en voluntarias. ¿Por qué? Porque no teníamos el tiempo para hacerlo ni la disposición. Entonces, vuelvo e insisto, eso no se va a solucionar simplemente porque se le dé un formato al docente en la escuela, porque además conocemos el docente.
Entonces, pareciera la solución propuesta es, hay que invertirle dinero a convenios docentes educativos, hay que meterle billete a eso. Si el ministerio no se pone de acuerdo con las universidades para llegar a acuerdos con los centros educativos, hay X docentes van a trabajar con los estudiantes en formación de español y literatura, X docentes van a trabajar con estudiantes de comunicación. Es la única manera, porque sabemos cómo es la vida laboral. De resto son buenas intenciones, es maravilloso, pero la experiencia, por lo menos en nuestro caso que ya la hemos tenido, los docentes no se meten en el cuento porque obviamente no sienten ningún tipo de retribución. Es que no podemos pensar de manera romántica que el docente piensa que está cualificando por leerse los textos para acompañar al estudiante. No tiene tiempo para hacerlo ni interés para hacerlo. Entonces ahí los convenios docentes educativos o docencia escuela, universidades escuelas son definitivos y los de la agencia del ministerio deben ser financiados. O si no, este tipo de práctica no va a tener el resultado que se anhela, se espera, se ensueña. Ok. Pues, precisamente es un poco el trabajo que estamos intentando hacer desde no diaria, y es cómo estructuramos las prácticas. Bueno, estos son pues elementos a tener en cuenta para impulsar a los maestros, cómo se dan los incentivos para esos prácticas. Un paréntesis, es que pues personalmente me siento muy incómodo con la situación de los estudiantes, porque sobre todo el cerrarle la puerta me parece que no es conveniente en una universidad pública, y me parece que eso se debería cambiar, pues porque es que realmente estamos como poniendo una barrera a algo que no debe tener una barrera. Usted es un funcionario público, nosotros también. Yo no creo que tenga que haber un encerramiento acá, así que yo sí sugiero muy respetuosamente que se yo también quiero decir una cosa. Atendiendo, señor rector, atendiendo también a que yo sé que esto puede ocasionar más incomodidad, pero a mí me parece que es más incómodo cerrar puertas. Y si los estudiantes vienen y quieren participar, no, pero sí, están cerradas las puertas. Sí, pero es que, un momentico, nosotros venimos a contestar las preguntas y nosotros, pues si vamos a traer, como dijeron, traigamos pitos, traigamos tambores, es porque no vamos a dialogar ni vamos a oír por lo menos los argumentos. Entonces, si quieren abrirnos, y aquí quedamos porque no podemos discutir, ¿cierto? Porque tampoco están en la tarea de oír, ¿cierto? La vez pasada el Consejo Superior, no nos dejaron hacer el Consejo Superior. ¿Qué tenía el Consejo Superior que ver con el tema de la licenciatura? Entonces, agrediendo las puertas, pegándole a todo, dañando las paredes por cuenta de que ellos pueden hacer lo que quieren, perdónenme, pero es que no es así. Tampoco es para que vayan y le peguen la puerta a la rectoría, pues porque tampoco es así. Entonces lo que queremos es que abran y vengan y no nos dejen hablar. Entonces estamos en un diálogo. Viene el funcionario de Bogotá, había unas preguntas, él se las mandamos, vuelve aquí, le estamos haciendo las preguntas, por lo menos dejemos lo que conteste, oigamos las inquietudes y volvemos a hacer un diálogo ya más abierto con los estudiantes. Pero la idea sí es que pues dialoguemos, porque si es a los gritos entonces nadie se va a entender. Aquí estamos preguntando y estamos contestando. Si queremos que de pronto haya unos adicionales en la resolución, en el decreto, si el ministerio evalúa que lo que estamos proponiendo, algunas cosas se pueden mejorar, o vemos que no estamos de acuerdo en algo, lo podemos promover y podemos realmente, todavía tenemos canales, ¿cierto? Si lo que necesitamos enriquecer el decreto, pues lo enriquecemos. Yo no veo tampoco que pues esto sea una camisa de fuerza. Entonces, pues sí, nosotros, muchas de las personas, no solamente aquí, y de los estudiantes y los docentes y los directores del programa están molestos, eso yo lo reconozco, y lo reconozco en el país, hay mucha gente molesta, pero tenemos que de alguna manera también pues mirar cómo nos logramos entender y cómo podemos llegar a acceder al ministerio para cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Entonces pues si va a ser a los pitos y a los gritos, tampoco vamos a ser capaces de saber qué es lo que queremos y para dónde vamos. Entonces pues sí, si nosotros abrimos ahora el escenario y vamos a hablar, ya no nos dejan hablar. Entonces, si la idea es que yo me vaya a ir a un auditorio a que me griten, yo prefiero no ir al auditorio y no hacer nada. Entonces, salgan a la calle a gritar, porque es que se trata de hablar, no de gritar ni de gritar. Y estaban aquí y se retiraron, o sea, estaban aquí, el espacio se retiró. No, sí, lo que estamos de acuerdo. Que no, pues si quieren lo dejamos pasar a ver si dejan hablar.
Pues es mi propuesta. Que sigan todos, quiebran los vidrios, hacen los daños, rayan todo y quedamos en las mismas. Yo no me voy a dejar agredir así de esa manera tampoco, porque para que nos agredan a nosotros tiempo falta, ¿no? Además, ese no es problema de nosotros, no es problema del vicerrector, no es problema del rector, es un tema de las licenciaturas a nivel nacional, que hay unos problemas delicados y gravísimos. Si no les ponemos, los rectores son conscientes de que no les ponemos el tate quieto a las licenciaturas en Colombia, entonces vamos a seguir sacando profesores que no tienen ni idea, profesores mal formados, donde realmente la responsabilidad por la formación de nuestros hijos, ¿dónde está? Entonces el gobierno nacional no tiene que dar la pelea pues de que a todo le tiene que decir que sí y que entonces no le va a meter la mano a las licenciaturas, cuando realmente si queremos una formación de verdad es porque las licenciaturas tienen que acreditarse, tienen que avanzar, tienen que ser de mejor calidad, y tenemos muchas brechas, sobre todo en la formación de las universidades de garaje, y eso hay que ponerle la mano. Yo pienso que o todos en la cama o todos en el suelo, pero yo creo que esto no nos tiene que asustar. Nosotros, las universidades públicas, hemos hecho un esfuerzo muy grande, hemos acreditado muchos programas, hemos luchado por el tema de las licenciaturas, somos los que más avanzados estamos. No nos dé miedo, vamos para adelante. Obviamente, pues que hayan faltado canales de comunicación o que hayan faltado consultas. Yo soy consciente de que esto no lo socializaron adecuadamente, de que no fueron a todos y no consultaron a todos, estamos de acuerdo en eso. Pero también estamos de acuerdo de que si nosotros como universidades públicas también no hacemos la tarea de que necesitamos calidad y que necesitamos que los que van a impartir educación y van a formar los profesores de nuestros hijos tienen que ser especiales, tienen que haber programas acreditados, tienen que haber programas de calidad, porque no podemos permitir que la educación en Colombia la haga cualquiera de cualquier manera y que gradúen profesores virtuales cuando dicen que una cátedra, que uno puede ser profesor desde la virtualidad, y eso pues no tiene sentido, perdónenme. También es el otro extremo, pero yo pienso que en esto nos tenemos que poner la mano en el corazón, ¿sí? El mecanismo no sé si haya sido el ideal, la manera no sé si haya sido la adecuada. Obviamente a veces nos sentimos pues como desadaptados, descontrolados, porque de pronto no se tuvo en cuenta muchas de las licenciaturas, no se tuvo en cuenta muchas de las propuestas, y eso puede que sea verdad, y yo lo siento también a veces así, pero también a veces siento de que si nosotros no nos aunamos de una a ese proceso de fortalecimiento, de mejoramiento de la calidad de la licenciatura, nosotros vamos a seguir siendo un país mediocre, un país de estudiantes que no saben nada, un país de estudiantes que llegan a la universidad pública y no saben leer un documento, no saben escribir, no saben de matemáticas, no saben de nada, y son pelados que están mal formados. ¿Y eso qué se debe? A la mala formación que le estamos dando a nuestros docentes, a la mala formación y al descuido que tenemos nosotros en los colegios, a los profesores, a la brecha tan grande que hay entre las universidades, en este caso para las licenciaturas privadas y públicas, porque hay muchas dificultades. Entonces, el llamado es, miremos pues, nosotros estamos abiertos, si quiere volvamos a una reunión la semana entrante, pero reunión de discusión, porque si es reunión de pitos y gritos, entonces prefiero no estar. ¿Cierto? ¿Cómo hace uno para discutir las cosas? Lo que pasa es que en universidad nos acostumbramos a la antidemocracia. Eso es una realidad. Y todos estamos muy esperanzados con la nueva administración. Decíamos, al fin se acabó la antidemocracia en la universidad. Los estudiantes eran los primeros esperanzados porque lo escuchamos en las aulas. Sin embargo, para este tipo de consultas se siguen tomando el mismo tipo de formatos de trabajo. Uno esperaría que... Sí, pero hay un formato de trabajo que estaba anunciado, perdón, que era, viene la gente del ministerio, vamos a hacer unas preguntas, viene la gente del ministerio a contestar unas preguntas, perdónenme, esa es la mecánica, pero si vamos a llegar con la gente del ministerio a poner los pitos y los gritos, entonces no estamos llegando a nada. Yo para eso sí no juego, ¿sí me entiendes? Yo para eso sí no me meto, porque si es braviar, pues entonces yo cómo hago para solucionar el problema. ¿Qué hace el Consejo Superior Luis Fernando Gaviria para solucionar el problema del decreto? Yo no puedo solucionar el problema, ni somos las personas, somos las personas que podemos transmitir las ideas y las inquietudes para que las cosas mejoren y se hagan de la adecuada forma, pero es la manera, y la única manera de que yo puedo interpretar qué está sucediendo y qué está pasando es oyendo, apuntando y mirando cuáles son las dificultades para yo poder ir allá a hablar y decir, vea, es que las dificultades que yo pienso
son estas, debemos mejorar en esto, pero a los gritos y a los pitos yo no soy capaz de interpretar la realidad. Ustedes son los que saben del tema de licenciatura, ustedes son los que están sintiendo todo lo que está pasando, ustedes son los que tienen la experiencia, yo no tengo la experiencia. Si yo no oigo, los oigo a ustedes, si yo no puedo ir al ministerio y oírlo a ustedes y poder tomar, ¿cierto? Como las puede tomar el vicerrector y llevar una cosa como coherente de lo que debemos hacer, entonces ¿qué hacemos? Yo no puedo a punta de gritos y pitos pues solucionar los problemas, porque entonces ¿cómo lo solucionamos? A mí no me falta apertura, yo abro el diálogo, he ido a las facultades, me he ido para Roa Martínez con todas las facultades, le digo a los muchachos cuáles son los problemas, los apuntamos, los hacemos, los estamos gestionando. Yo me encargo de eso, no puedo hacer más. Entonces, no me vayan a decir ahora que es que yo soy el antidemócrata que estoy cerrando las puertas. No, yo estoy tratando desde bregar a entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Qué está sucediendo con el decreto, qué va a suceder, cómo nos tenemos que ordenar y qué apoyos necesitamos también del gobierno nacional para apoyar esos procesos, porque no solamente es que salga el decreto, y ahí se despliegan una cantidad de necesidades de formación de docentes, de fortalecimiento de procesos, de consolidar grupos de investigación, de fortalecer todo el tema de infraestructura de aulas, de mejorar todos los procesos pedagógicos, y eso vale plata, y eso es complejo, pero nosotros sí necesitamos saber cómo nos debemos preparar. Entonces, me perdonan pues, pero no me vayan a mí a comparar pues, y a decir que yo cierro puertas, yo no estoy cerrando puertas, lo que estoy tratando es de que entre ustedes y nosotros, ya que los estudiantes no quieren y se retiraron, pues nosotros logremos tratar de entender qué es lo que está pasando. Me permiten poder hacer eso porque, o si no, no soy capaz. Yo cómo hago para trasladar unas inquietudes que finalmente no entiendo, porque ustedes son los que saben del tema, y si no logramos que esta comunicación sea fluida, él tampoco va a solucionar los problemas del decreto, porque él no nos va a definir. Si nosotros lo agredemos a él, pues sí, él puede que represente el ministerio, puede que sea contratista o de planta, no sé, y puede que haya participado, pero él no es el que tomó la decisión. Entonces, si lo agredimos a él, entonces ¿a quién estamos agrediendo? No, la idea es preguntar. Él tampoco tiene todas las contestaciones porque él no es el que hizo el decreto, él participó en la elaboración y puede contestar algunas cosas, pero si nosotros queremos transmitir, esto no es un proceso fijo, esto es un proceso dinámico. Yo pienso que nosotros podemos ir avanzando, ¿cierto?, en temas que podemos mejorar. Anexos al decreto pueden haber, apoyos del ministerio. Como les decía yo a los muchachos, esto es miremoslo como una oportunidad para mejorar, miremoslo como una oportunidad para que la rectoría de la Universidad Tecnológica se ponga las pilas y podamos canalizar las necesidades de los docentes, la infraestructura que requerimos para fortalecer. No nos dé miedo mejorar, miremoslo, no lo miremos desde el punto de vista negativo, miremoslo desde el punto de vista positivo. A mí me gustan estos sacudones, que el uno dice, que el otro dice que no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Esto es lo que necesitamos. Obviamente, no sé si los canales fueron adecuados, no sé si hubo el suficiente compromiso del gobierno de consultar el tema, o qué. Yo siento a veces que la comunicación permanente con el ministerio no es tan fluida como debiera ser, ¿cierto? Y que cada cambio de administración hace sus vainas y viene con sus proyectos y viene tratando de que el tiempo no los vaya a absorber también, porque si uno llega con acciones y no toma decisiones y todo, se le va el tiempo y le pasa, en los ministerios pasa el tiempo muy rápido y no se cambian las cosas. Entonces, si uno no actúa rápidamente y hace los oficios, pues pierde el tiempo y no hizo lo que tenía que hacer. No me quiero extender más porque me da pena con ustedes, del tiempo de ustedes, pero pues yo sí quiero que, si nos toca volver a que él venga, ¿cierto?, y lo vamos a oír y vamos a discutir con todo, pero si vamos a gritar y a pitar, pues perdemos el tiempo también, perdemos el tiempo de él. Yo me vine como rector toda la tarde a oírlos, a tratar de discutir. El vicerrector están todos ustedes, y si los estudiantes no quieren dejar oír, y si quieren ir, entonces ¿cómo hacemos? Porque nosotros formamos una mesa que entiende el decreto, una mesa que los estudiantes definieron cuál era la mesa y cuáles eran los representantes, y los representantes de la mesa se los citó a todas las reuniones, y los representantes de la mesa se les dijo que con todos los estudiantes hicieran las preguntas y las inquietudes que el ministerio quería contestar. Los estudiantes todos se limitaron a este sitio. Nosotros nunca decimos que íbamos a hacer una cosa masiva, ni que íbamos a traer pitos, ni que íbamos a traer altoparlantes, ni que íbamos a gritar. El acuerdo fue ese con la mesa, ¿no fue así? Completamente, ¿no? ¿O es que estoy oyendo mal? Así fue el acuerdo. Sí. Preciso y conciso. Bueno, listo. Entonces,
Muy bien, entonces de pronto nos equivocamos, porque entonces los otros estudiantes no entendieron qué era lo que querían los otros estudiantes o cuál era la representación. Y es una representación amplia de ¿cuántas personas? De 20 representantes, ¿de cuántos? Muchos más, 30. Bueno, 30 representantes. Porque si uno va a hablar con los 700 o con los 1000 o con los 2000, pues no alcanza, no termina hablando nada, perdónenme. Pero nos tenemos que ordenar y organizar. Ahora, si lo que queremos es volver con todos los estudiantes de las licenciaturas en un auditorio general, lo hacemos, pero con la tarea de que oigamos, porque si llegamos a gritar, entonces no hacemos nada tampoco, ¿cierto? Pues yo si me vengo aquí que me griten, a sentarme a entender cómo es la cosa, pues no sé. Entonces, si quieres, continuamos, terminamos y sigamos con las inquietudes y tratemos de sacar conclusiones, por favor. No, pues ahí, con respecto a los estudiantes, dos observaciones. La primera es, pues, cuando uno habla de democracia, se refiere a que uno elige unos representantes que lo representan al grupo. Entonces, precisamente, pues cuando uno hace un evento asambleario, realmente no termina discutiéndose nada porque no hay un cruce, digamos, puntual de ideas, sino es, pues, masivo. Entonces, cuando uno necesita un diálogo y pues, avanzar en unas ideas, es necesario generar un mecanismo de representación, y esa es la democracia. Entonces, este era un escenario democrático en el sentido de que estaban los representantes de los estudiantes. Ya, pues, que los representantes se fueron, allá, pues, digamos, pues ya es decisión autónoma. Entonces, realmente este era el mecanismo democrático que se generó, pues, a partir de los representantes. Lo segundo es que nosotros, pues, yo apenas de octubre del año pasado, se abrió el espacio con los estudiantes inmediatamente, pues fue el 15 de octubre, 16 de octubre, que se abrió el espacio, pues ya había habido un desarrollo de la resolución previa, y en el espacio yo les planteé, literalmente, pues vengan y nos sentamos a hacer la resolución. Ahí está una propuesta, vengan y se sientan a hacerla con nosotros, los estudiantes. ¿Cuál fue la respuesta? Y yo decía, o sea, este es el momento histórico, el Ministerio está haciendo política educativa con los estudiantes, vengan y nos dan todas sus ideas. Ellos dijeron, la respuesta fue, no queremos hacer más bonita una resolución con la que no estamos de acuerdo. O la derogan totalmente y comenzamos de cero, o nos levantamos de la mesa. No se levantaron, logramos no levantarnos de la mesa, que no nos levantamos de la mesa, hablamos. Que si ustedes discuten la resolución y el contenido, abrimos un foro de política de formación docente el próximo año. No, es que realmente, si no paran la resolución de cero con nosotros, no hay nada. Entonces, pues, no fue posible. O sea, generamos esas opciones de decir, miren, discutamos la resolución y abrimos los espacios el próximo año, pero pues esta resolución tenemos que sacarla ya, precisamente porque es la guía para las instituciones. No fue posible generarlo. Entonces, pero pues fuera de esos dos, voy a terminar. Simplemente tengo uno más. La práctica de investigación es cuando los licenciados pues pueden participar en un desarrollo de un proyecto educativo en un contexto, ya sea un proyecto del establecimiento educativo, o pues entrar dentro de una discusión académica en los establecimientos educativos. Entonces, como los tres componentes, simplemente práctica observacional, práctica de inversión y práctica de investigación. Así es como nosotros estamos viendo, pero repito, esto es autonomía universitaria